lo vamos a ver cómo trabajar. Entonces, tenía una inversión de $32,000 y vean la fecha, como les dije, cuando inicié y cómo empecé a recuperar el dividendo. ¿Sí? Entonces, cuando me di cuenta de esto, lo que quería es recibir, primero que quería ver que el cost basis estuviera arriba de mi capital, del que yo puse el original. No me interesaba tanto en los dividendos, porque ahí es donde lo vas a ver. Bien, entonces ahí tienen. Ok. Esto ahora fue 12 del 24. Esto ya está como la hoja Excel, Connie. Esta era la inversión. Dividendos 10,000. Fíjense bien, le voy a volver a recuperar, regresarles. Esto fue 2 meses después. Miren cómo estaba antes. Ok. Era Connie. $9,000. Todavía no había recibido el dinero en octubre. Y aquí, en diciembre, 2 meses después, yo ya había recuperado mi inversión. Entonces, si sumamos la inversión y el dividendo, tienes el cost basis de $19,000. El valor de mercado estaba abajo que el total de la inversión, que es lo que vemos en Schwab. Pero está más alto que los dividendos que me está pagando y está más alto que mi capital. O sea, si está separado, yo estoy bien, por eso lo puse en azul. ¿Ok? Vayan tomando notas de lo que estoy hablando y quiero que le entiendan. Pero quiero que vean aquí también, aquí ese es el último dividendo. Cuando yo empiezo a calcular esto a final del mes, pongo primero todos los últimos dividendos y luego del dividendo lo sumo con esta cifra y la actualizo aquí. Entonces esto yo ya no tengo que regresar a Schwab y andar buscando el total de los dividendos que me está pagando. Se va sumando todos los meses. Una vez ya calculé esto, sumo estas dos columnas y me da la inversión total. Si pongo más dinero cada mes, le voy cambiando a este número. Entonces vuelvo a hacer todo el cálculo. Ok, sigamos adelante. Ok, aquí 7,600 me pagó 11,000, 19,000. El valor de mercado estaba en 19,000. Esto está súper. Y luego, más que todo, yo ya había recuperado mi inversión. Eso es, eso es la única desventaja que ustedes tienen conmigo, porque no tienen suficiente meses para ver el retorno de su capital con los dividendos. Y esto es lo primero que queremos recibir, o yo es lo que quería recibir. Yo nunca me asusté cuando vi en rojo, porque sabía lo que había hecho. Lo que no le entendía es, quería ver en Schwab de nuevo por qué estaba bajando. Y esto fue mi intuición y lo que sé, lo separé de esta manera. Y cada uno de ustedes debe de llevarlo de esta manera porque estos números te va a quitar, los tienes al día. Ahora, como es cada semana, yo no estoy cambiando este número cada semana que me pagan porque me voy a volver loco. Entonces me espero hasta el final del mes y hago el último dividendo. Sumo los 4 dividendos que me pagó durante el mes. ¿Ok? Ahora, ahorita les voy a explicar esta parte. Aquí está Misty, $8,000 y me había pagado, fue en julio y estamos hablando en diciembre, de 8,000 ya había recuperado 5,000, $13,000 total, $15,000. Entonces, este estaba fabuloso. Luego, en Tesla tenía 10,000, todavía no había recuperado esto. Fue el primero que yo compré creo que fue en noviembre del
2022, que fue el primero que empecé a conocer, pero no había más que dos fondos con IOMAX. Por eso no había comprado más hasta que empezaron a salir en el 23. Había pagado esto, 19,000, y tenía un valor de mercado de 14. Entonces, miren aquí, está positivo sobre esto, no sobre estos dos números. Es positivo sobre el dividendo que me había pagado, pero no sobre estos dos números. Y esto es lo que estamos viendo nosotros en Schwab. Entonces, mi último dividendo. Y tuve una inversión de $34,000. Y había recuperado en estos cuatro fondos 36,000, pero tenía otros fondos. Pero estos eran los que me estaban dando mi rendimiento. No los quise tener en una tabla todos porque esto es lo que le estaba poniendo más atención. 36,000, $70,000, inversión entre los dos, más el valor de mercado 64,000. Solo estaba bajo $4,000 o $5,000 más o menos. Y de dividendos me había pagado 4,443. Ahora, miren lo que ocurre cuando tomo el rendimiento de $23,000 de estos tres fondos, que fue en el 24 que había recibido el 24, el 29,85% de rendimiento de ese año, y mi total subió $7,000, que representa el 29% sobre 23, con $30,000 que había crecido mi cuenta, ¿eh? De 23 a 30. Entonces, esto es la apreciación del precio del lado izquierdo, porque yo lo veo así ahora. Como yo ya recuperé toda mi inversión, esto es lo que tiene un balance, está subiendo el portafolio a que no se vea tan negativo precisamente por esta parte, y por eso lo tengo en el portafolio. Quiero hacer un hincapié aquí. Tenemos el 20% aquí y el 80% acá. Pero si tú quieres, en cualquier momento puedes decir, no quiero tomar tanto riesgo, especialmente si tienes más edad, y cambiarle a esto un 30-35% y bajarle aquí los números, si es que te está preocupando. Yo lo haría aproximadamente como un año que ya estés entrando aquí, y veamos cómo suben los fondos que tenemos hoy en día. Ok, aquí estamos hablando en diciembre del 25. Aquí tenía el porcentaje que dio en ese mes de dividendos. Estas son las cifras que tenía: 48,000. Esto es lo que he recibido de dividendos desde que empecé, 95,000. Son 143,000, pero estaba en 68,000. Esto es lo que lo que veo. Entonces el mío está más grave que el de ustedes. Sin embargo, tenía $40,000 aquí, estos 2 años, y estamos hablando del año pasado, se lo sumé aquí, porque esto no lo puedo sumar al dividendo, lo tengo que sumar al valor de mercado, son 40,000. Entonces ahora tengo $108,000 entre estos dos, pero son 143,000. Todavía estoy abajo, pero no tan abajo, porque esto me levantó un poco los números, porque hay una diferencia entre 68,000 y 143, pero esta cifra está subiendo en nuestro portafolio y lo hace verse mejor. ¿Les queda claro? ¿Qué? Final. Ok, entonces vamos a seguir. Estos son los rendimientos de los tres fondos en el 23, 50%,
en el 24, 29.85 y el año pasado 29.37. Ahí lo tenemos. Creo que ustedes deben de hacer después de esta clase, ver cuánto ha crecido la parte izquierda de tu portafolio, lo que invertiste, cuánto subió, para que entonces puedas hacer en la hoja Excel lo que yo estoy haciendo. Y al hacer este ejercicio, miren, este tipo de números para mí no es fácil. Nunca fue fácil en la escuela, me costó mucho matemáticas, pero por mi interés lo hago. Y si no lo hago, estoy perdiendo. Si no lo hago una vez al mes, me pierdo para hacer decisiones con mi portafolio. Entonces tenemos que tener un comando de tus números. ¿Okay? Yo por eso yo les paso estos números mensualmente. Ustedes lo tienen que agregar a su portafolio y hacer cuentas con eso. Ahora con la hoja Excel van a extraer la información de Schwab y va a ser mucho más fácil para ustedes. Entonces aquí está un portafolio. Este portafolio, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Okay? El ejemplo que yo les he dado a ustedes es que tenemos a dos personas que llegaron a los 60 años. Uno tiene $5,000 y el otro tiene 80,000. El que tiene $5,000 va a tener que esperar unos 5 años para tener un buen cheque. ¿Okay? Cuando un buen cheque, digamos, de 4 o $5,000 mensuales. Muy bien, entonces entre 5 y 8 años. Sin embargo, el que tiene los $80,000 puede tener el dividendo mucho más rápido en un año. Digamos, porque no me gustaría que invirtieran todo su dinero en un mes, sino que lo fueran invirtiendo como yo lo hice, específicamente si va cayendo. Entonces aquí tenemos $2,000 más invertidos $1,400 al año, que son $2,000 al mes, y tuvimos un 30% de rendimiento. Vamos a ver aquí. Entonces, en 5 años, esta inversión en la calculadora financiera iba a tener $35,998 de dividendos en el año, dividido entre 5 años, mensualmente iba a ser $5,804. ¿Okay? Entonces, eran $69,000 de dividendos que pagó. Esto fue lo que me pagó de dividendos en el año. Entonces son $5,800 al mes. En 7 años tuviera 71,500. En 7 años me pagó 16,000 por mes, $192,000 en el año que me hubiera pagado. Entonces, en este portafolio. En este tenemos 80,000. El 16% es el 30%, que el rendimiento del 30% es lo que tomé promedio en los últimos 2 años del rendimiento que tuvimos. Y los dividendos fueron 64,000. Entonces este es en un año. No lo hice a 7 años, aquí un año, porque me estaba pagando más dinero, 52,000. Eran $4,000. Entonces lo hice solo a un año, recuerden. Este tiene los 80,000, lo hace mucho más fácil. En el segundo año, ok, son 7,400 por mes, son $89,000 en dividendos al año. Y el tercer mes son $12,000 al mes, multiplicado por 12 son $151,000 el tercer año que hubiéramos recibido de dividendos. Entonces, lo que quise con este ejemplo, ¿cuál es el propósito de esto? Que lo único que no podemos apurar es que se pasen los meses para ver el resultado. Entonces tienes que navegar
la volatilidad que hay con los fondos que estamos invirtiendo. Puedes cambiar de un fondo a otro si quieres, o puedes dejar de reinvertir los dividendos, invertirlos en otros fondos. Eso es algo que si tú tienes alguna pregunta o una duda, lo que quieres hacer, que lo platiquemos. Ok, entonces ahora vamos a tener las gráficas de los fondos de rendimiento, de precio total, de precio y el precio total en la gráfica. Ok, entonces estos son de los fondos que tenemos de 2 años, enero 24 a 12 diciembre del 25, 2 años. Todas las gráficas estamos hablando en 2 años. Entonces, esto es cuando inicié, que estos son, entonces mi precio total era unos 50 que generé acá, pero el precio había bajado el 85%. No muy bueno, pero no estoy negativo con el precio total. En Bidi, con el precio total estoy arriba, con el precio 33% abajo. En Netflix, 74.47, 32.20, y, y había comprado Netflix también, fue otro fondo que lo puse ahí. Y luego estamos hablando que el precio total los tengo en positivos y negativos con el precio. ¿Ok? Ahora veamos las gráficas. ¿Ok? Aquí tenemos a Connie, ¿ok? Del 24. Aquí está el precio, 85%, y el total es 0.50. Ahora, aquí está la mitad de la gráfica. Entonces, cuando ven, esto es el fondo, aquí el total, y este es el precio negativo que tiene. ¿Ok? Espero que le entiendan a esto. Aquí está Nvidia, menos 33 con el precio, abajo, abajo del número 0 aquí, y 178 de rendimiento con el dividendo. Aquí está menos 32% más 74.47. Ahora, Misty, menos 72 y el total 71.99. O sea, aquí estamos. Luego tenemos a Tesla, 68% negativo, 44.63 positivo en mi situación. Y Tesla fue uno de los que yo empecé en noviembre del 2022, ese y OARC. Entonces todavía lo tengo en mi portafolio los dos. Ya recuperé mi dinero en esos. En O fue un poco más tardado, pero en Misty fue como en un año, fue como en 20 meses que recibí el dinero acá. Ok, ahora veamos con portafolio. Vamos a ver si lo entienden. Esto es lo que los tres fondos recibieron el año pasado. Fueron 29, 27. Esto es lo negativo de los fondos que tenemos. Ok. Entonces veamos aquí nomás para que vean. Este es el precio del año pasado, anual. Y aquí está desde el principio del año, cuando yo había hecho este cálculo aquí, y esto fue en el 25. Entonces había crecido eso. 285 creció desde el principio del año. Aquí bajó con y 30%. Pero desde que yo lo compré tenía esto. Tesla más el 5%. Y esto es lo que tuve desde el inicio. Y Misty menos 44%. El portafolio del lado derecho
nos dio menos 2081. Entonces, si yo lo pongo aquí y le resto a 29, o sea, estoy positivo en mi cuenta. Y ese es el mensaje que les quise dar el día de hoy para que estén un poquito más tranquilos. Y lo único es el tiempo de meses que van a recuperar. Ahora, ¿cómo también lo puedes justificar? Pues lo puedes justificar que el banco casi no te da nada. Los impuestos que puedes pagar, que pagas en cualquier interés que te está pagando, los tienes que contabilizar todavía eso. ¿Ok? Es otro ejemplo. Ahora aquí tenemos el portafolio de 5 años, del 2021 al 2025 y desde el 26, lo que llevamos del 26. Entonces, este creció 49,17 y ahorita les voy a decir del S&P 500 en una manera. Entonces, tenemos 17% aquí. Entonces, los tres fondos 29-27, son 146,64, pero el S&P 500 tuvo 17,72 el año pasado. Nuestro portafolio le ganó al S&P 500. Entonces, este número viene siendo contra lo que había hecho el S&P 500. ¿Y por qué comparo con el S&P 500 nuestro portafolio? Porque así lo hacen los grandes inversionistas. Todo el rendimiento que tiene local, todo el mundo en el mundo sabe lo que es el S&P 500. Y en 5 años, todos los profesionales, el 70% no le ganan, solamente el 30%. En 10 años, el 10% le gana y el otro 90% le pierde. Entonces, ¿por qué voy a aprender, por qué voy a invertir mi dinero con un profesional si lo sé hacer? Porque no le va a ganar al S&P 500. Ahora, ustedes me imagino que han visto YouTube y están buscando algunas personas con los dividendos o ven acciones y todo eso. Cuando yo empecé, yo aprendí de algunos de ellos, pero nadie estaba hablando de un portafolio. Solamente estaban hablando de los fondos que habían comprado, pero no como la parte izquierda del portafolio. Y todos estaban notando que estaba bajando el precio, pero no podían contrarrestarlo, no sabían lo que estaban haciendo. Y hay mucha gente muy, muy capaz de, de lo que estaban hablando, mucho más que yo, pero era lo que yo vi. Yo estaba invirtiendo en algunos de ellos y estaba viendo, y estaba formulando mis ideas sobre este portafolio. El rendimiento de nuestro portafolio le ganó al S&P 500 en los últimos 3 años. ¿Okay? Entonces ahí tenemos esta parte. Me voy a salir de aquí. Déjenme compartirles un momento. Ahora me voy a ir a la hoja Excel que tengo para que la veamos de esta manera. Vamos. Otro momento. Ok. Entonces, esta yo ya se las había puesto ahí. Entonces, miren, les voy a decir cómo funciona esta. Ok. Lo que le tengo que cambiar son en inglés las tengo que poner para que no haya tanta confusión. Entonces, lo que hago yo, pongan atención, primero me voy aquí y vamos a decir que me pagó 601,02. Lo voy a sumar aquí. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene una calculadora que me ayude a hacer esto?
Un segundito lo sacamos. Y así lo aprendí. 601,02 es el... Ah, perdón, esperen. Lo que hago primero, lo pongo en rojo todo. ¿No? ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque así sé que no ha cambiado los números. No, perdón, no era eso. Un momento. Aquí lo puse en rojo. Entonces lo tengo en rojo. Entonces cuando ya pongo 601 lo cambio a negro. Porque así ya no me estoy confundiendo. ¿Ok? Entonces, ¿quién me puede ayudar? 601,02 contra 20,411. Sí, sí, La sí, sí. suma. 0,2 menos Más. 20.000. Ve- 21.012,87. ¿Ok? Ahora voy a sumarlo con 9,000. Le puedes sumar 9,004,87 a 21,000. 30.017,74. 30,017,34. No, 74. 74. Ok. Entonces, ahí tienen lo que hacen y lo único que falta es este precio de aquí. Esto, el valor de mercado vas a Schwab y de ahí lo obtienes. Es todo lo que tienes que hacer. Inversión. Entonces, de nuevo, ok, fíjense lo que hice, lo voy a regresar. 7 más arriba. Ujú. Ok, esto fue el mes pasado, ok. No, perdón, déjenme ver, no era ese. Ok, déjenme ver si era... Oh, sí. Esto era el precio, 597. Lo voy a volver a cambiar. Vamos a decir que estos son 500,20. ¿Me ayudas, Víctor? Ok. Más 20,411. Como es el dividendo, se lo tengo que sumar al dividendo. ¿Cuánto es? 20.911 20,911 con 20. con 20. Ok, ahora me sumas 9,487. Lo estoy sumando. 29.916,07. 29,700. No, 29.916 Ok, con 07. ceros. Ahí está. Es tan fácil así. Y lo tienes que hacer manualmente. Ahora, como no manejo yo Excel, ustedes si manejan Excel pueden hacer ese cálculo, pero no lo sé hacer, así que lo hago manualmente. Es un poco tedioso, pero ya estoy acostumbrado, pero me ayuda a analizar mejor mis números, que si lo hiciera un poquito diferente. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre esto? Importante. Ok, entonces lo voy a regresar. Sí, Grego, aquí por lo que estás diciendo de lo que estás sumando, no lo reinviertes, los dividendos no los reinviertes otra vez a las mismas, Están en automáticamente, se están reinvirtiendo. o entonces por eso lo tienes tú separado así para saber cómo vas. Perdón. Entonces tú por eso lo tienes separado para ir viendo cómo vas. Por ejemplo, lo sumas manualmente para... Sí, porque le pongo más atención. Ok, ok, ok. Ok, nomás que no puedo tomarme una cerveza antes de que haga esto. Entonces no me salen los números. Bueno, este, y aquí al final lo que quiero que vean aquí de nuevo, está la inversión, ya sabes ahora cuánto invertiste. Se está sumando automáticamente todos los dividendos. No tienes que regresar a Schwab o tenerlo en otro lugar. Lo tienes aquí. Estás viendo el total de lo que tu inversión, más el valor de mercado, tienes los últimos dividendos, aquí vas a poner tus números
de la mano izquierda, desde cuando empezaste vas a tener que ponerlos. Muy bien, entonces yo ya lo tenía hace tiempo. Y ese es el precio promedio que lo puse aquí porque lo quería tener. No necesariamente lo tienes que tener ahí. Pero ahora al principio, ese es el inicio, ¿ok? El inicio cuando yo empecé a invertir los dividendos. Y este es el último porcentaje cuando hice los números que te iba a pagar esto, el rendimiento que tiene. Y como ven, tengo más fondos que ya todos esos los he cambiado.